Yo tengo la suerte de ser el tercer enólogo a cargo de Casa Real, pensando en su historia en un principio, el año 89 con Ignacio Recabarren, un vino que tiene mucha presión. Casa Real nació siendo un 100% Cabernet Sauvignon. Cuando hablamos de Cabernet, naturalmente se me viene el Maipo, y es un trabajo que requiere bastante tiempo y en eso estamos, en esa cruzada de ir construyendo la historia de Casa Real y llevarla a más consumidores y a más mesas a través del mundo. Entrevista da hora. Sebastião, estamos em Santa Rita para conversarmos um pouco sobre os vinhos da Santa Rita em geral e sobre o Casa Real, que no nosso concurso Best Wines BW ficou eleito como o melhor da América do Sul. ¿Es muy difícil hacer un vino como Casa Real? Es un desafío, siempre hay una presión muy fuerte en un vino que tiene tanta historia, un vino con tanta trayectoria, pero un vino que a partir del tiempo y la consistencia que ha logrado con sus diferentes cosechas, creo que hemos ido poco a poco entendiendo mejor este lugar a través de generaciones de enólogos a cargo. Yo tengo la suerte de ser el tercer enólogo a cargo de Casa Real, pensando en su historia en un principio, el año 89 con Ignacio Recabarren, luego con Cecilia Torres y ahora desde el año 2017 bajo mi cargo. Es un vino que tiene mucha presión, pero al mismo tiempo un vino que creo que viene de un viñedo espectacular, un viñedo que tiene un carácter bastante propio y que es incluso más fuerte que cualquiera de las manos que se encargan de elaborar y de tomar las decisiones. Creo que en ese sentido siempre hay mucha presión por esta trayectoria, pero al mismo tiempo hay mucha tranquilidad porque confiamos en un terroir que tiene un peso y una característica propia muy fuerte y que incluso es capaz de sopresar y pasar por generaciones y altibajos de distintas cosechas, y eso creo que lo hace bastante más fácil de lo que suena en el papel. Casa Real es solo Cabernet Sauvignon. Es un 100% Cabernet Sauvignon, exactamente. Desde su inicio nació a partir de dos cuarteles que fueron plantados el año 70 y el año 80. Ambos cuarteles son selecciones masales de Cabernet Sauvignon y hasta el día de hoy seguimos trabajando con esos dos cuarteles, con esos dos sectores. Al final son 8 cuarteles en general, 3 cuarteles de carneros viejos y 6 cuarteles del sector que llamamos población. Ambos son Cabernet Sauvignon en el 100% de los casos. E houve alguma seleção especial para chegar nesses quartéis específicos? Sí, ahí hay claramente, yo creo que a través del tiempo, la misma selección natural de por qué se empezó a hacer el vino de ahí, tuvo que ver con una prueba y error y una consistencia en el tiempo en el cual los mismos cuarteles, los mismos sectores del campo consistentemente elaboraban los mejores vinos, producían los mejores Cabernet Sauvignon, y en base a eso fue como desde el año 85 en adelante, desde el año 84 ya había una idea de cuáles eran los mejores sectores a través de un vino medalla real que gana la revista, que gana las Olimpiadas de París, auspiciadas por la revista Gomillot el año 87. Con ese primer lugar, esa gran medalla de oro que gana un vino medalla real, se centraron los ojos en estos dos cuarteles, en Carneros Viejos y en Población, y ahí es como nace la historia de Casa Real, con su primera cosecha, su primera zafra el año 89, pero era un vino que ya desde el año 86 en adelante ya había claridad de cuáles eran los mejores sectores que consistentemente producían los mejores Cabernet Sauvignon. E o vinho Casa Real, ele tem diferenças em relação às outras linhas da Santa Rita, ou é somente esse terroir específico, essas parcelas específicas de terreno, ou tem todo um processo enológico para chegar num vinho como Casa Real? Tiene varios procesos que se van siguiendo uno atrás de otro, pero básicamente es un vino especial en el caso nuestro de que hay un equipo de gente en el campo que trabaja exclusivamente en los vinos de alta gama, en este caso Triple C, Bougainville y Casa Real. Ese equipo enológico vitícola que trabaja en el campo exclusivamente desde la poda, el trabajo en verde, la desbrota, el movimiento de los alambres hasta la cosecha,
luego terminando la cosecha ellos mismos pasan a la bodega también y trabajan dentro de la bodega haciendo todo el proceso de fermentación y de extracción hasta que el vino baja nuevamente a las barricas a su proceso ya de crianza y de maduración. Y en este caso tratamos de darle a Casa Real ese sello propio, único, como de vino icónico, que tiene ciertos tratamientos especiales en el cual claramente, o sea, nosotros molemos más uva de la que terminamos convirtiendo en vino finalmente, porque siempre hay muchas selecciones, ya sea en el campo, sectores que se van limpiando, ya sea porque hay un crecimiento un poquito más alto, uva que estuvo más lenta durante la pinta se va dejando atrás, entonces partimos con un potencial productivo bastante mayor a con el que terminamos, que yo diría que es del orden de un 300% de sobreabastecimiento, que generalmente es como a nivel estándar lo que generalmente termina siendo la mezcla final y lo que realmente termina luego siendo un segundo vino, en este caso que lo usamos en el caso de Triple C. Por que somente Cabernet Sauvignon? Há outras castas que também Santa Rita desenvolve bem, né? Mas por que apenas o Cabernet Sauvignon? Ahí hay un tema bien estilístico y en base a la historia también. Casa Real nació siendo un 100% Cabernet Sauvignon, pese a que la tentación siempre ha existido con la idea de usar un poquito Cabernet Franc, de Petit Verdot. Creemos que con la idea de tener un estilo de la casa propio, un sello propio, tiene mucho que ver con la historia del vino. Y en este caso Casa Real nació como un 100% Cabernet Sauvignon y hasta el día de hoy sigue siendo un Cabernet Sauvignon 100%. También hay otra explicación que viene de la mano del campo. En el campo nosotros tenemos en el viñedo, hay 4 selecciones masales de Cabernet Sauvignon que son muy diferentes entre ellas y creo que estas mismas 4 selecciones masales son capaces de agregar ciertos componentes diferenciadores y los cuales le dan mayor complejidad al vino. Pese a que, como digo, reconozco que siempre ha estado la idea de usar alguna variedad distinta, hoy día ya estamos bastante confiados que con lo que tenemos en el campo, en el viñedo, somos capaces de entregar un vino que es bastante complejo, bastante elegante y que tiene un carácter propio. Y ese carácter propio siempre fue definido por ser un 100% Cabernet Sauvignon. Y eso nos diferencia también con el resto de los otros grandes Cabernet o grandes ensamblajes del Alto Maipo. E entre esses grandes Cabernet, você acredita que o Cabernet seja realmente a melhor cepa do Chile? Ou isso está mudando ao longo do tempo, ao longo da evolução do vinho chileno? Creo es difícil decir si es la mejor variedad. Yo creo que ahí hay un tema bastante personal y dependiendo de estilo. Y creo que hoy día hay una suficiente madurez en la industria para acreditar que hay ciertas zonas que tienen un potencial productivo cualitativo mejores que otras. Llevándonos a un caso bastante simple, si pensamos en el Chardonnay, a mí naturalmente se me vienen zonas como Limarí, como Traiguén a la cabeza. Cuando hablamos de Cabernet, naturalmente se me viene el Maipo. Por un tema de condición climática, de suelo, de historia, de característica, de consistencia en los vinos. Pero si hablamos de Carmener, por ejemplo, el Maipo no es lo que se me viene a la cabeza y sí pretendería buscar zonas como Apalta, como Peumo. Creo que tienen un mayor potencial cualitativo por una combinación del tipo de suelo, el clima que tienen y el mismo historial cultural que viene asociado a un terroir en particular. Sí creo que uno de los grandes embajadores de Chile es el Cabernet Sauvignon del Maipo y creería que los mejores exponentes hasta el momento vienen del Valle del Maipo, de la parte alta del Valle del Maipo. Yo creo que mientras más cercano a la cordillera de los Andes estamos, se produce una combinación climática y de tipo de suelo que hacen que los Cabernets tengan un sello bastante propio y único. Sebastião, essa questão do Chardonnay, Cabernet, são castas que no Brasil elas são admiradas tanto pelos consumidores quanto pelos críticos. A Carmener tem ainda uma certa restrição dos críticos de vinhos no Brasil, os melhores conhecedores. Isso está mudando no Chile? Sí, yo creería que efectivamente el Chardonnay es claramente una variedad, una zafra que hoy día está teniendo, una casta, digo, que está teniendo mucha más personalidad, un carácter propio bastante más importante y que los consumidores a lo largo del mundo están reconociendo con la consistencia cualitativa, el aumento de la consistencia cualitativa. En el caso del Carmener, creo que es una variedad en la cual tenemos todavía que
empujar mucho más, sobre todo con seminarios, degustaciones educativas, en educar a los consumidores de cuál es el potencial del Carmener. Creo que efectivamente como industria chilena en la época de los 90 en general, había poco conocimiento del potencial que tenía esta variedad. Pese a que había muy buenos Carmener, yo creo que de 10 Carmener que se probaban en el mercado, habían varios que estaban con un carácter un poquito vegetativo, piracínico, es una variedad bastante difícil, creo yo. Es una variedad muy quisquillosa, compleja, y que efectivamente no funciona en los mismos suelos donde el Cabernet sí funciona. Creo que requiere, así como el Merlot, que requiere de suelo un poquito más profundo, con un potencial hídrico mayor, con mayor retención hídrica, o sea, suelos que sean un poquito más franco-arcillosos, con mayor concentración de arcilla, tiende a producir mayores resultados. Y creo que el gran desafío que tenemos hoy día es salir a comunicar y a mostrar la calidad de los Carmener que hoy día se están elaborando en Chile, en zonas como Apalta, como Peumo, como Cachapoal, en la parte alta, en la parte media, pero a medida que los suelos son un poquito más profundos, es una variedad que requiere una zona un poquito más cálida, requiere es una variedad de ciclo largo, requiere mayor temperatura para madurar plenamente, pero creo que la calidad de los Carmener que se están elaborando hoy día es muy superior a lo que estábamos haciendo 20 años atrás. Y es una variedad que, con respecto a las grandes dudas que habían, si es que era una variedad que era capaz de envejecer de buena manera o no, hoy día volvemos atrás en vinos de la década de los 90 y creo que son vinos que efectivamente pueden envejecer muy bien. Y yo creo que no es una variedad como de segundo orden la que se redescubrió el año 94, sino que es una variedad de alta gama y que tiene un tremendo potencial cualitativo. Eu provei com você hoje aqui o Floresta Carmener, né, sem madeira, com expressão da fruta, expressão do terroir mesmo, né? E ele mostrou uma dimensão muito maior do que essa que a gente conhecia do tradicional, né? Tradicional vinho chileno. Essa mudança do tradicional vinho chileno para hoje, houve algum momento? Qual a explicação histórica que você tem para essa mudança, essa evolução que ele teve? Yo creo que el Carmener injustamente fue medio desacreditado en algún momento el potencial cualitativo que tenía, ya que primero había mucho viñedo que estaba sucio, entre medio, me refiero a que no estaba plantado únicamente con Carmener, por lo cual había Merlot y había Carmener. Entonces, al momento de cosechar el del Carmener en su punto, la Merlot estaba súper sobremadura, o el hecho de cosechar el Merlot en su punto hacía que el Carmener estuviera no tan maduro en su totalidad, y eso creo que produjo una ambigüedad cualitativa, en la cual no había un estilo definido. Creo que hoy día, ya teniendo mucho más claro cuál es el potencial cualitativo de esta variedad, los viñedos bastante más puros, más limpios, más ordenados, ya no hay mucho viñedo contaminado y los que están mezclados se cosechan en separado, que era inicialmente lo más fácil de poder hacer. Creo que hoy día la calidad de los Carmener es completamente distinta. O sea, Carmener de alta gama, de gamas media, incluso muchos de los grandes vinos de Chile que usan Carmener como potencial cualitativo y distintivo es un mezcla. Estoy pensando en vinos como Almaviva, en vinos como Cloapalta, por ejemplo, que un alto porcentaje de sus mezclas finales son Carmener, hablan de que es una variedad de alto potencial. Y creo que hoy día cosas, por ejemplo, lo que probamos recién con Floresta Carmener, la idea que nosotros teníamos como equipo enológico, como equipo Santa Rita, era mostrarle al mundo de que el Carmener, la única manera de hacer un gran vino no era solamente con un Carmener grande, maduro, con mucha madera, sino que también estaba la posibilidad de trabajar bien en el viñedo, de entender que ciertos sectores eran capaces de mostrar el lado más vibrante, más frutal, más fresco de la variedad, vinos que podrían ser un poco más inspirados, como hablamos en el almuerzo, que son más inspirados en Cabernet Franc del Loire, por ejemplo, vinos de Chinon, que tenían ese carácter un poquito herbal, de tabaco, de esa nota más fresca, y que efectivamente hay una gran diferencia entre lo que es eso y un vino piracínico, un vino vegetal. Creo que esa nota herbal y vegetal son completamente diferentes con respecto a lo que es la madurez. Hay uno que tiene un frescor naturalmente intrínseco a su madurez, y hay otro que efectivamente hay un problema de madurez en el cual no maduró completamente, que es el carácter vegetal. Essa mezcla dos vinhos chilenos com Carmener
seria a comparação, a substituição da Merlot nos cortes de Bordeaux pelo Carmener? Essa foi mais ou menos uma linha que o Chile chegou para fazer esses cortes, né, semelhantes, mas com a sua identificação do terroir chileno? Yo creo que el Carmener es un tremendo componente de mezcla, así como puede ser un tremendo componente como monovarietal, en el cual se puede usar por sí solo un vino que tiene estructura, que tiene sedosidad en sus taninos, que tiene ese carácter un poquito de tierra húmeda, de notas de tabaco, algo fresco, y creo que efectivamente es un tremendo componente de mezcla. Y volvemos al ejemplo de grandes vinos que lo usan en sus mezclas y que le aporta un estilo completamente diferente en su aspecto, la estructura de la boca del vino, y al mismo tiempo un componente aromático completamente diferente. Creo que así como el Merlot es una variedad que nos cuesta mucho en Chile en particular, creo que el Carmener naturalmente se nos da de muy buena manera. Tenemos una zona vitícola que es muy luminosa, una zona que generalmente en la zona central, ya sea en Maipo, en Cachapoal, en Colchagua o en el Valle del Maule, tiene veranos muy calurosos, tiene la ventaja de tener un otoño bastante seco, por lo cual uno puede más o menos definir en la gran mayoría de las cosechas, colgar la uva, madurarla hasta el punto exacto que uno lo requiere, por lo cual las condiciones climáticas y de suelo nos dan la oportunidad de que el Carmener madure de muy buena manera. E a tua história, Sebastião? Você não nasceu na Santa Rita, né? Você acabou tendo alguma experiência passada, acabou chegando até evoluir aí para trabalhar com esses vinhos de alta gama da Santa Rita. Me conta um pouquinho, o que te motivou, né, primeiramente na sua vida, a ser um enólogo? Ahí, esa motivación en un primera instancia nace por un tema de estilos de vida y de proyecciones. Yo cuando recién terminé el colegio siempre tenía claro dos cosas: que uno, que no quería trabajar con la típica oficina con horario fijo, flexible, horario bastante fijo y concreto, como con corbata en una oficina. Entonces siempre supe que quería trabajar afuera y en conexión con la naturaleza. Entonces en ese caso siempre me gustó mucho la construcción y por otro lado la agronomía. Y me pasó viviendo en Nueva Zelanda. Yo me fui a vivir a Nueva Zelanda con mi familia el año 99 y ahí viendo un poco enfrentado a aprender un idioma nuevo. Trabajé en una viña bastante chica, en la cual me tocó hacer de todo, básicamente desde trabajar en el campo, poda, trabajo en verde, cosecha, luego pasar a la bodega, fermentaciones, limpieza, trabajo en barricas, laboratorio, y también ver la conexión que había entre todo el trabajo que uno hacía desde el campo hasta la mesa del consumidor final. Eso yo creo que fue realmente lo que me cautivó en el tema del vino, de trabajar con un elemento vivo, que es capaz de contar la historia de un lugar, de una cultura, de una región, y llevarla a través del mundo para contar qué es lo que hacemos nosotros. Y eso fue lo que me inspiró en el mundo del vino a dedicarme a esto. Y así fue como, volviendo de Nueva Zelanda, me vine a Chile de vuelta y entré a trabajar a Viña Carmen, en la viña hermana de Santa Rita, donde trabajé en la vinícola Carmen casi 12 años, desde el año 2005 para 2006 hasta el año... Exactamente, del grupo de Santa Rita, es la vinícola hermana, como decimos, que es una de las viñas más antiguas de Chile, o la viña más antigua de Chile, del año 1850, una viña con mucha historia también aquí en el Valle del Maipo, y que poco a poco se ha ido posicionando como una viña de alta gama, y que para nosotros, para mí, la verdad, yo siempre tengo ahí mi corazón bien cercano a Carmen, porque trabajé mucho tiempo ahí, le tengo un cariño enorme. Y el año 2017 se dio la oportunidad de que hicieron unos cambios enológicos en el grupo Santa Rita, y de Carmen pasé a Santa Rita enfocándome en los vinos de alta gama, que es un poco lo que me gusta trabajar. Soy un enólogo que trabaja mucho más desde el lado un poco más de la intuición que tanto de la parte tan analítica, y en ese sentido creo que los vinos de alta gama tienen esa libertad, un poco esa magia en la cual la intuición la ha hecho de sentir el lugar, de tratar de representarlo de una manera más importante, al ser volúmenes también más acotados. Efectivamente hay una posibilidad de sentir los vinos, de tratar de elaborar vinos de una manera quizás no tan técnica. Es distinto cuando son vinos masivos, grandes, que tienen que tener una receta bastante consistente. En este caso nosotros sí trabajamos mucho con la consistencia, pero la consistencia de un lugar que tratamos de expresarlo de la manera más natural posible.
E há algum lugar que você falou, algum terroir, que seja melhor no Chile do que os outros? Ou assim de forma geral? Ou há terroirs que são específicos para determinados tipos de castas de cepas? Yo creo más el segundo caso. Creo que hay muchas zonas cualitativas de alta calidad en Chile, con potenciales altísimos, pero creo que esa combinación suelo, clima y el factor humano, ya sea con el expertise, con la historia, con la zona cultural, con la experiencia cultural que existe en cada zona, ciertas variedades se han ido adaptando mejor a ciertos lugares y a través del tiempo han mostrado que esa calidad es repetible en el tiempo. Por eso yo al caso de que si yo pienso en el Limarí, por ejemplo, pienso en el Chardonnay, pienso en Pinot Noir, en variedades de clima frío. Cuando pienso en Maipo, básicamente se me viene a la cabeza el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, el Petit Verdot, en cierta modo. Pero si estoy en Apalta, en suelos de origen granítico, bastante más descompuesto, con suelos más profundos, en una zona más cálida, claramente el Carmener creo que es donde obtiene sus mejores resultados. Hoy día, al mismo tiempo, y sin dejar de lado la historia, creo que la historia vitícola de Chile está súper clara dónde parte, y creo que el Valle del Itata y el Maule son básicamente las joyas donde hacen ingreso la viticultura inicialmente por la condición geográfica, por Concepción, que era un puerto abierto donde básicamente había mucho ingreso de influencia y de cultura europea que entraba por esos lados, y así como los países, Moscateles, Semillones, Cariñanes, Cot o Malbec en ese caso, muchos de los viñedos más viejos de Sudamérica están plantados ya sea en Itata y el Maule, y es a través de Chile como las variedades más de origen europeo se van moviendo a través del continente. Esse caso da Santa Rita, que produz milhões e milhões de litros de vários tipos de vinho, casar com, por exemplo, Casa Real, que produz algumas poucas mil garrafas, né? 25 mil garrafas por ano. 25. É fácil esse casamento? Há um trabalho distinto para um tipo de vinho y para otro? ¿Cómo es que funciona? Es un sistema, bueno, es un sistema complejo, y yo creo que uno de los grandes atributos de una vinícola como Santa Rita, en el cual se producen vinos masivos para el mercado local, por ejemplo, y al mismo tiempo muchos tipos de vinos distintos, mejorando las calidades. Generalmente los vinos de más alta gama tienden a ser volúmenes un poquito más pequeños. En el caso del Casa Real, nosotros hoy día estamos haciendo 25.000 botellas, por ejemplo, 25.000 la cosecha anterior. La zafra nueva estamos pasando a 28.000 botellas. Y tienen una forma de ser y un rol dentro del portafolio distinto. Hay vinos que tienen que ser exactamente iguales todas las cosechas, que generalmente son los vinos de mayor volumen, en el cual al mismo tiempo hay un juego de piernas, yo diría, bastante más amplio para poder mantener ese estilo. En el caso de los vinos, a medida que en la pirámide vamos aumentando, son de volúmenes más pequeños, hay más precisión, hay más expresión del lugar en sí, y eso es lo que hace que los vinos también de alta gama sean un poco más costosos, por ejemplo, de precios más altos, porque son vinos bastante más complejos de elaborar. Son ciclos más cerrados, hay menos espacio para el error, son uvas más chiquititas, sectores más acotados, lugares que se cosechan 3, 4 veces el mismo sector con diferentes sectores. Nosotros tenemos dentro de las mismas 25 hectáreas donde hoy día abastecemos, son 20 las hectáreas de Casa Real, más un cuarto, son 5 hectáreas nuevas que entraron en producción a partir del año 2015, que es un viñedo bastante nuevo, pero poco a poco estamos ampliando a través de un sistema de plantación de los nuevos viñedos de Casa Real, pensando en el futuro, donde esas 20 hectáreas se están transformando en futuras 80 hectáreas. Esas están poco a poco entrando ya en producción y hacen que vamos marcando un estilo propio que ya existe con los últimos 30 años de Casa Real, y que para el futuro tenemos que hacer algo que sea con ese nivel, con esa calidad, con ese sello de la casa propio, y mantener la calidad, y poco a poco ir aumentando el volumen, hacer lo que sea un vino que esté en más mesas, en más restaurantes, frente a más clientes, y es un trabajo que requiere bastante tiempo, y en eso estamos, en esa cruzada de ir construyendo la historia de Casa Real y llevarla a más consumidores y a más mesas a través del mundo. Você faz um dos melhores vinhos do Chile, ou pelo nosso concurso Best Wine, dos melhores vinhos da América do Sul. Agora,
Se você tivesse que fazer outros vinhos, outras coisas, que vinho você gostaria de fazer? Es una pregunta siempre que me sale bien seguido. Yo la verdad soy bien fan de dos variedades. El Chardonnay para mí gusta una variedad excepcional, que hoy día lo elaboramos dentro de la línea Floresta, que hoy día está a cargo de Teresita, pero me involucro mucho en todo Nós probamos e estava ótimo. que probamos. De hecho, es un vino para mi gusto excepcional y me gusta mucho el Limarí como zona. Creo que tiene un cuento con respecto al tipo de suelo, al clima, el principio del desierto de Atacama, por ejemplo, tiene un tema cultural bastante fuerte. Y lo otro es que hay bastantes players, bastantes bodegas trabajando para impulsar la zona del Limarí. O sea, me gusta mucho. Y como otra variedad, claro, a mí el Cabernet Franc es una variedad en la cual me siento bien identificado, me gusta mucho ese carácter de un vino aromático, un poquito no tan estructurado, pero al mismo tiempo con mucha potencia, aromáticamente muy diferenciador, y una variedad que creo que en Chile tiene un potencial enorme. Esas son como las dos variedades y creo que el país también, que es una variedad que efectivamente como en orden de como cepa, con respecto al pedigrí, una variedad quizá un poco inferior, que no tiene el mismo potencial que tienen las variedades bordolesas que más conocemos, como los Cabernet Sauvignon, el Carmener, los Malbec. Creo que tiene una ventaja, que es una variedad que viaja muy bien a través del mundo y en diferentes aspectos es capaz de mostrar el suelo de una manera bastante propia. Es una variedad un poco rústica, claramente, pero al mismo tiempo creo que es una variedad que va agarrando potencia, agarrando un poco más de historia. Creo que hay países que son fantásticos, así como le llaman las criollas en Argentina o Listán Prieto en las Islas Canarias, y los países de acá, ya sea de Itata, del Maule o en algunos casos incluso del mismo Maipo, del secano costero, son variedades que me llaman la atención como se puede usar una variedad para reflejar un lugar. Es como la manera de mostrar un lugar. Creo que una variedad... Claramente, entiendo por qué los consumidores no son muy fans del país, porque es una variedad un poquito rústica, pero creo que cada vez vemos mejores ejemplos. Pero si tuviera que quedarme con dos variedades, para mí me quedaría con el Chardonnay en un lado, y no pudiendo elegir el Cabernet Sauvignon, que básicamente es mi cepa favorita. Creo que el Cabernet Franc y el Carmener son las grandes. Y me toca el caso del Triple C, por ejemplo, trabajar con estas tres variedades, las cuales las tres les tengo mucho cariño, porque El Triple C es un grande vino. Es un vino que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que es un vino que es muy complejo, pero al mismo tiempo es muy balanceado. Es un vino que hemos logrado a través del tiempo ir manteniendo una calidad. Es un vino que tiene mucha historia. La primera cosecha del Triple C fue el año 97. Y hoy día seguimos elaborando en base a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Carmener. Ya estamos casi llegando a las 120.000 botellas de Triple C, y es un vino que poco a poco sigue ganando respeto y consumidores a lo largo del mundo. E daqui a 10 anos, o que você acha onde vai estar o Chile? Yo creo que el gran desafío que tenemos con Chile es seguir construyendo la imagen de los vinos de alta gama. Creo que me encantaría ver a un Chile con más apelaciones, más denominaciones de origen bien definidas, con mucha gente y muchas bodegas productoras promoviendo esa educación en el mundo a través de la diferencia, por ejemplo, entre lo que es Puente Alto y lo que es Alto Jahuel, lo que es Alto Jahuel y lo que es Isla de Maipo, lo que es Huelquén, por ejemplo, en este caso en particular, o sea, Pérez Cruz, por ejemplo, que hace unos vinos espectaculares, en el caso de Santa Rita, Alto Jahuel, ya sea con Gold o con Casa Real, y en el caso de Puente Alto, con bodegas como Viñedo Chao, Viñedo Melchor, Almaviva o Peñalolén, por ejemplo, con Aquitania, con Domus. Creo que dentro de un cono aluvial que tiene condiciones de suelo muy similares, hay muchos tipos distintos de Cabernet Sauvignon, que me encantaría que hubiera más énfasis con respecto a la regionalidad y que se hablara más de zonas que de tanto de variedad. O sea, creo que claramente en estas zonas son Cabernet Sauvignon mayoritariamente, pero me encantaría que en 10 años más tuviéramos una claridad entre lo que es esto es Puente Alto, esto es Alto Jahuel, esto es Huelquén, esto es Peñalolén, y que tuviéramos una claridad de que son Cabernet Sauvignon con un sello propio dependiendo del origen de donde viene. Creo que ahí todavía tenemos un trabajo importante que hacer como industria. Agora, para terminar a nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta menos técnica e mais passional. Sim. O que nesse tempo todo que você
trabalha no mundo do vinho, o que te causou mais emoção? Um fato assim específico, algo que tenha te trazido assim bastante emoção, além de todo o trabalho técnico que você desenvolveu? A mí yo diría que eso, el tema con algo más, con respecto a la pasión de lo que hacemos, ha sido mostrar un lugar y construir la imagen de un lugar y una variedad y aportar, creo que más que construirla, sino que aportar a que la historia de un lugar se siga construyendo. Creo que cuando mostramos nuestros vinos, los vinos de Santa Rita en este caso en particular, y ya haya un hilo conductor que lo acerca a este lugar, creo que eso realmente llena mucho de orgullo, y sobre todo porque es un trabajo, realmente, ya sea, por ejemplo, elecciones como en el Best Wine Show, con ese reconocimiento para Casa Real, produce como que llena mucho el orgullo de que un equipo tan grande que va desde la gente que está en la poda, en las bodegas, poner los vinos, engarrafar los vinos y tenerlos en las botellas, que hagan su guarda y después que el vino salga al mundo a contar la historia, creo que algo que llena un poco de orgullo y de pasión de poder mostrar cómo vamos ayudando a construir la historia de un lugar a través de un vino. Creo que algo que llena un poco de orgullo y de pasión de poder mostrar cómo vamos ayudando a construir la historia de un lugar a través de un vino.